unos 20 kilómetros, y fueron precisamente objeto de este ataque por estas estructuras. Entonces, lo que vemos aquí, Néstor, es pues una clara violación a los acuerdos que se han venido realizando con esta estructura. Esta estructura lleva 826 días en los acuerdos que se han hecho precisamente de no confrontación, y pues vieron la oportunidad de hacer este atentado. Esta es una situación muy lamentable, muy crítica, pero ahí se muestra claramente que estas estructuras pues no tienen un compromiso cierto y claro con los procesos. Esto nos recuerda ese evento lamentable también que sucedió en Buenos Aires, Cauca, por allá sobre cuando se estaba en la negociación con las FARC y que había precisamente un proceso en desarrollo, y también aprovecharon Mataron más de 20 militares en un coliseo, creo recordar. Exactamente, en un coliseo habían ahí unos soldados, ahí fueron 20 heridos, 11 muertos. Y también había una palabra de por medio de un cese de no agresión, un cese de hostilidades, y precisamente pues esas palabras no se cumplen. Pero lo que estamos viendo aquí claramente es pues que a pesar de esa mano tendida que el gobierno nacional le ha hecho a estas estructuras, repito, ayer son 826 días sin confrontaciones y sin operaciones ofensivas contra estas estructuras, pues esa es la respuesta que hace ese grupo en ese proceso de paz que en este momento el gobierno nacional les ha tendido la mano, y que estas estructuras no han aprovechado para poderse reincorporar a la sociedad. Sí, General Cardoso, antes de preguntarle por esos más de 800 días sin operaciones ofensivas contra estas disidencias, permítame preguntarle por los hechos de este domingo. ¿Hacia qué punto se dirigían los militares emboscados? ¿En qué sitio del Guaviare iban ellos finalmente a ser transportados a otro lugar después de salir de cuidar el espacio territorial en Charras? Bueno, esta es una operación, digamos, de seguridad que se estaba haciendo allá sobre esa zona, esa AETCR, como se llama ahora, que son los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y ellos estaban en una zona, digamos, cercana a un caserío, una vereda que se llama Guanapalo. Ellos iniciaron ese movimiento en la mañana, muy temprano, y hacia las 5:30 los estaban esperando ahí en el cruce de un lineal. Cuando se habla del cruce de un lineal, es una vía, que es la vía precisamente que viene desde Charras y va hacia San José del Guaviare. Ahí se presentaron las confrontaciones, y ahí fue donde tuvimos este saldo lamentable que ustedes ya conocen. Claro, mire, general, en vista de que ya van más de 800 días con suspensión de operaciones, ¿hay algún protocolo que permita garantizar que los integrantes del ejército no van a ser atacados por estos terroristas? Se lo pregunto porque cuando hay suspensión de operaciones o cuando hay ceses bilaterales, hay mecanismos para verificar que se cumplan, pero además hay mecanismos para evitar confrontaciones. En el caso de las disidencias de alias Calarcá, ¿existe ese protocolo? Pues efectivamente hay un centro, un equipo de monitoreo y verificación que es el encargado de atender todos estos eventos. Al momento de terminarse, digamos, el cese bilateral al fuego y de emitirse el decreto 0448 de 2025, del 17 de abril de 2025, de todas maneras, como se suspenden las operaciones ofensivas en este decreto, tanto del ejército como de la policía o de la fuerza pública, pues de todas maneras esos equipos permanecen. Si ellos hubieran querido no hacer esta acción, pues se hubieran comunicado, hubieran dicho que hay presencia, como lo han hecho, lo han venido haciendo siempre que nosotros estamos en un lugar, manifiestan que están cerca a las tropas, y pues lógicamente ellos tienen que quitarse de ahí, porque la tropa está cumpliendo una misión constitucional de proteger los colombianos y de proteger el territorio. ¿Por qué entonces, cuando ellos se sienten amenazados... ¿Por qué ellos, disidentes de las FARC, los de Calarcá, dicen que están actuando en legítima defensa? Pues esa, digamos, es la teoría que ellos están saliendo a decir para justificar un acto criminal como este. General.
¿Sí? Sí, ellos emiten anoche un comunicado después de que se publicara el video donde se ve además a los otros soldados que tenían secuestrados, que se habían llevado supuestamente para prestarle los primeros auxilios. Y dicen varias cosas, entre ellos dicen que lo lamentan, le expresan unas sinceras disculpas a la comunidad y que ese acto, es decir, emboscar al ejército, no estaba dentro de sus planes. ¿Ustedes tienen una información diferente? Totalmente diferente. Ahí no hay ninguna operación ofensiva contra esa estructura. Como les venía explicando, lo que estaba haciendo esa unidad era una exfiltración. Venían descendiendo desde la AETCR de Charras hacia San José del Guaviare, y lo que iban esos soldados era ya de salida para ir a tener su bienestar, su descanso. Entonces, esa es la justificación que quieren hacer, pero pues la verdad siempre se muestra, y es claramente una decisión que tomaron de afectar las tropas, haciendo una acción criminal contra esta unidad. Sí, general, ¿por qué el presidente Petro pide, después de conocida la noticia de este ataque terrorista, de estos señores disidentes de las FARC, pide una comisión independiente que investigue esto? Para estos efectos, ¿no es que hay comisiones de monitoreo, de seguimiento, cuando el Estado pacta ceses al fuego con estos grupos terroristas? Y la Fiscalía es la encargada de investigar al final. Sí, efectivamente, ahí está el Centro de Monitoreo y Verificación, hay una mesa, el comisionado de paz tiene unos delegados en ese proceso, también el Comando General de las Fuerzas Militares tiene un personal dedicado a esta mesa, y pues ellos tendrán la claridad absoluta de lo que sucedió, general, para poder informar al señor presidente. ¿A usted le parece bien, a propósito, que está bien que el gobierno nacional sea tan generoso con estos terroristas, les pacte, les conceda treguas? Ustedes no pueden atacar a estos señores, pero ellos sí atacan al ejército y matan 6 muchachos como los de ayer. Sí, esa es, digamos, la respuesta de estas estructuras a una generosidad, a una mano tendida que el gobierno nacional les ha hecho. Y eso es lo que la sociedad tiene que darse cuenta, porque todos los gobiernos de alguna manera han tratado de darles a estos grupos la oportunidad de reinsertarse a la sociedad colombiana, han sido muy generosos perdonándoles sus culpas y sus delitos, y sin embargo estas estructuras persisten en este tipo de acciones que muestran claramente que no tienen voluntad. Perdone, usted me dice la sociedad debe darse cuenta. ¿El que debe darse cuenta no es el gobierno? Pues también, claro, también el gobierno nacional, lógicamente. Claro. General, su recomendación, perdóneme Ricardo, su recomendación como comandante del Ejército de Colombia, hoy cuando hable con el presidente Petro, general, ¿es cuál? ¿Es seguir con el cese al fuego que hay concedido a estos señores de Calarcá, los disidentes de las FARC? Bueno, nosotros tenemos todas las semanas unas reuniones con el señor presidente, con el alto comisionado de paz, con toda la cúpula militar, con el ministro del Interior y todo el equipo donde se analizan este tipo de eventos y se hacen los análisis y se dan las recomendaciones, pero pues esas son situaciones que se hacen al interior digamos, de la confidencialidad que corresponde para este tipo de situaciones. Y al final son decisiones políticas que adopta el presidente de la República, general. Pero quiero preguntarle en la práctica por lo que viene, porque todavía quedan, en teoría, 3 semanas, hasta el 18 de mayo, de suspensión de operaciones ofensivas contra las disidencias de Calarcá. Y esta gente responde con una emboscada, matando a 6 soldados, burlándose de ellos en videos y dando una muestra de que no quiere la paz. ¿Cómo quedan ustedes en el ejército, general Cardoso, ante esta orden firmada por el ministro de Defensa de no atacarlos cuando ellos son los que matan soldados? Así es, hay un decreto firmado, esperamos que el análisis que se haga sobre ese decreto en el día de hoy, dadas las circunstancias que se presentaron, pues se tomen decisiones. Vamos a esperar a ver qué decisiones de acuerdo a ese análisis que se haga hoy se toman. Y pues nosotros como una organización institucional, como respetuosos que somos
la Constitución y la ley de Colombia, pues nos corresponde acatar lo que se decida. Sí, general Cardoso, una última pregunta. Anoche, en el comunicado que emite el Ejército dando información alrededor de esta emboscada, en el punto número 5 dice: rechazamos la presunta participación directa de algunas personas civiles en la situación presentada. El hecho será puesto en conocimiento de la autoridad competente. ¿A qué se refieren ustedes, general? ¿Qué civiles y cuál fue la participación de ellos en la emboscada? Bueno, es que una vez que suceden los eventos del combate, aparecen en la escena de los hechos una cantidad de civiles con camisetas blancas, precisamente porque ya empezaban nuestras aeronaves a sobrevolar el sitio de los hechos. Y lo que trataron de hacer con esa presencia y con esas camisetas blancas era precisamente evitar que se hiciera cualquier apoyo desde el aire a las tropas de tierra. Y también, lógicamente, esas personas estuvieron en la escena de los hechos y facilitaron el movimiento tanto de los hombres heridos y del material. Es decir, se estuvieron en un sitio de combate, que eso no es normal. Cuando hay un combate y suenan disparos, el instinto de la población es a buscar un refugio, a esconderse, a protegerse, y aquí es, por el contrario, una población instrumentalizada, facilitándole a los que hicieron estos hechos su escape y lógicamente mezclarse con ellos para evitar ser objeto de cualquier tipo de ataque de nuestras unidades desde el aire. De lo de las camisetas blancas, general, ¿de cuántos civiles estamos hablando o qué información le dan a usted? Pues eran varios civiles que estuvieron ahí. Eso hace parte de las investigaciones. Hay un equipo en la zona precisamente de policía judicial y de fiscalía verificando los hechos, y ellos pues darán cuenta de esa situación anormal. No, pues claramente anormal. Pero lo que entiendo, general, por esta descripción que usted está haciendo, es que estos grupos terroristas tienen una especie de cuerpos de paz incorporados ya a su estructura, es decir, atacan y de inmediato sacan a unos civiles para evitar la respuesta. Tienen una población instrumentalizada que efectivamente movilizan no solamente para este tipo de eventos, digamos, de protegerse en su escape, de cubrir su salida de los sitios donde se presentan este tipo de eventos, sino que también cuando no les es bueno o no les favorece la presencia de las tropas, pues las movilizan para ser azonadas y obligar a las tropas a salir de esos sitios. Pues, general Cardoso, a usted, a las familias de Sánchez, de Bohórquez, de Cuadros, de Estrada, de González, de Puchaina, que son los soldados, los 6 que fueron asesinados ayer por los disidentes de las FARC. A todos ustedes, general, nuestra voz de condolencia, de afecto, de respeto en estos momentos. Le agradezco estos minutos, general Cardoso. A ti, Néstor, muchas gracias y un fuerte abrazo. A usted. Y no es el único ataque, hay operación Pistola, ejecutada por otros grupos, por el Clan del Golfo, en otros 7 departamentos de Colombia. Son las 7:13 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Así como todos los días estamos atentos a qué comemos y decimos que sin una alimentación balanceada no podemos estar sanos, también tenemos que estar atentos a lo que consumimos emocional, espiritual, existencialmente. ¿Qué consumes? ¿Qué ves tú? ¿Qué es eso que impacta tu mente, que impacta tu corazón? Somos lo que consumimos. Ten cuidado, sé crítico, sé crítica. Ten la capacidad de decir, esto me afecta, esto no lo quiero. Ten la capacidad de decir, me está dominando, me maneja mis emociones, me excita hacia la violencia, hacia el fanatismo.
Sé muy crítico para que puedas ser una persona feliz. Hoy te pido que cuides lo que consumes. Tú sabes. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo va a poner a dar explicaciones a Vladimir Fernández hasta febrero del año pasado, que fue secretario jurídico de la presidencia de la Casa de Nariño, para emprender la campaña que 8 meses después, es decir, el 17 de octubre, lo llevó a ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional. Su elección es lo que está en tela de juicio esta mañana por cuenta de unas conversaciones, unos chats entre Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, Iván Name, que fue presidente del Congreso, y él. Las conversaciones sugieren la mediación de Ortiz, que está acusada por la Fiscalía de llevarle 3.000 millones de pesos en efectivo a Name para impulsar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora, al parecer, para impulsar la elección de Fernández como magistrado. La ejecución de este plan, la puesta en marcha del plan, habría comenzado el 13 de octubre del 2023, cuando Ortiz organizó un desayuno entre Fernández y Name, quien el día anterior, es decir, el 12 de octubre, habría recibido el primer pago, 1.500 millones de pesos, como parte del soborno, que es lo que investigan en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La crisis del orden público se agravó en los últimos días en el país con la arremetida terrorista de la mayoría de los grupos criminales con los que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos o negociaciones de paz. El hecho más grave ocurrió en el departamento de Guaviare, luego de la emboscada cometida por las disidencias de alias Calarcá contra una patrulla del ejército que dejó 6 soldados asesinados y otros 3 heridos. Este hecho deja muy mal parada la suspensión de operaciones militares contra ese grupo, firmada por el ministro de Defensa el pasado 17 de abril y que tiene vigencia hasta el 18 de mayo. El ministro aseguró que a estos grupos no les interesa la vida, la paz ni la protección del medio ambiente y advirtió que todos los miembros de la fuerza pública deben emplear todas las capacidades, incluyendo operaciones militares y de policía, para proteger a la población, incluso durante la suspensión temporal de operaciones ofensivas. Pero las disidencias de Calarcá no se dedican únicamente a masacrar soldados. Lamentablemente, en los últimos meses se han convertido en el flagelo para miles de campesinos, comerciantes y personas del común a las que mensualmente les llega el recibo de cobro de las extorsiones por parte de estos criminales en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila, entre otros. La Comisión de Regulación de Comunicaciones aseguró que los contenidos... Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 18 minutos. Gregorio XI había muerto y se convocó al cónclave para elegir al sucesor. Es abril de 1378. Al cónclave asisten 16 cardenales de los 22 que en ese momento existían. La verdad es que no fueron 6 cardenales que estaban en Aviñón. Hacía 70 años que no se había elegido un papa italiano, por lo que el pueblo romano gritaba en las calles: queremos un papa romano, o al menos italiano. Dentro del cónclave, los cardenales sentían la presión como un peso sobre sus hombros. No podían ignorar el clamor de un pueblo al borde de la rebelión, y en medio de aquel clima denso de intrigas, miedos y susurros en el cónclave, surgió un nombre inesperado: Bartolomeo Prignano, arzobispo de Bari. El problema es que no era cardenal, no formaba parte del círculo íntimo, no vestía la púrpura ni llevaba sobre sí la carga de las antiguas alianzas. Y precisamente por eso algunos pensaron que sería la elección perfecta: suficientemente italiano para calmar al pueblo, suficientemente ajeno a las intrigas para que nadie se sintiera amenazado. La decisión se tomó. Cuando Bartolomeo fue informado de su elección, no hubo celebraciones ruidosas ni grandes gestos. Se quedó en silencio unos instantes, como quien escucha dentro de sí un llamado profundo y yo creo que pesado. Luego aceptó, consciente de que no se trataba de una honra, sino de una cruz. Tomó el nombre de Urbano VI y desde el primer instante dejó claro que no sería un papa decorativo ni complaciente. Su carácter recio, su afán por reformar las costumbres relajadas de la curia, su deseo de devolver la dignidad a la iglesia, generaron inmediatamente profundas tensiones.
Tanto así que los mismos cardenales que lo eligieron, confiando en su mansedumbre, creyeron que lo podían manipular. Al verlo incómodo, al verlo molesto, decidieron que definitivamente había que elegir otro papa. Tanto así que se reunieron en Fondi, en el territorio de Nápoles. Se desconoce ellos mismos su propia elección y proceden a realizar una nueva elección con el apoyo de Carlos V de Francia en la persona del cardenal Roberto de Ginebra, que adoptó el nombre de Clemente VII, dando inicio a lo que conocemos en la historia de la Iglesia con el cisma de Occidente. Esta es la historia del último papa que no fue cardenal, cosa que hoy podría ser posible, pero no probable. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente. Y el apagón sigue en este momento, no solo en España, también en una parte de Portugal y parte del sur de Francia. Un increíble apagón del cual no hay medidas de emergencia porque no tienen cómo reaccionar. Las centrales eléctricas, las nucleares, que generan por energía nuclear, también están fuera de servicio. Está en Portugal en este momento un periodista de Blue Radio y de Noticias Caracol, Luis Carlos Rueda. Luis Carlos, buenos días. Néstor, muy buenos días, tardes acá, 1:22 de la tarde, efectivamente hace poco más de 2 horas la península ibérica se ha quedado sin suministro eléctrico y eso ya está empezando a crear caos, y porque ustedes sobre todo en la red de transporte, imagínense el metro, la gente mucha se ha quedado atrapada en vagones, están intentando que se recupere el servicio para poder normalizar el servicio de transporte, en las calles también los semáforos ya no están funcionando, en el caso de Madrid, en el aeropuerto de Barajas hay afectaciones porque ni siquiera el personal de las aerolíneas puede anunciar los vuelos y las puertas y los embarques. Hay un grupo de periodistas de Caracol también y de Colombia que están en este momento en el aeropuerto de Barajas intentando regresar a Colombia. No hay una información oficial que confirme cuál es la causa de este apagón que ya lleva más de 2 horas. Se sabe que los hospitales están trabajando con generadores, se sabe que aquí en Lisboa, también en el aeropuerto de Lisboa hay afectaciones en los vuelos y algunos medios ya están empezando a especular de un posible ciberataque, pero lo que sí se sabe es que aquí en Portugal el Consejo de Ministros ha anunciado que convocaron a una reunión extraordinaria para investigar cuál es el motivo del apagón, pero sobre todo cómo lo piensan solucionar, porque ya la gente está bastante asustada, sobre todo con la especulación. Usted sabe que las redes sociales empiezan a hablar de teorías de conspiración y el ciberataque es uno de ellos. Lo cierto es que en España tampoco las entidades oficiales están dando una información clara, los medios están reclamándole que alguien salga y dé la cara en este caso, porque también en el sur de Francia se están presentando algunos hechos del mismo apagón, así que ya se completan a esta hora 1 de la tarde, 23 minutos, más de casi 2 horas y media de este apagón masivo sin causa alguna por el momento, Néstor. Luis Carlos, ¿usted por qué está en Portugal, en Lisboa, en este momento? Bueno, Néstor, yo estaba en la cobertura de los premios Platino en Madrid, estábamos ayer con la celebración de los premios a lo mejor del cine iberoamericano y esta mañana muy temprano me vine a Lisboa a conocer Portugal y aquí justo llegando me ha agarrado este apagón que espero que se solucione en las próximas horas, pero ese es el motivo por el que estamos en este momento aquí en la capital de Portugal. La tesis del ciberataque no es descabellada, Felipe, la está investigando el Centro Criptológico de España. Sí. Que depende del Centro Nacional de Inteligencia y consideran en España que efectivamente el apagón, que tiene una hora larga, casi hora y media ya, es producto o puede ser producto de un ciberataque. Claro, como está todo interconectado, entonces el desastre, lo que está viviendo en este momento España, Portugal, que recibe energía de España,
el sur de Francia, que reciben energía todos de España, todo es un desastre. No hay metro. Imagínese usted un país totalmente incomunicado. No, imagine Madrid sin metro. Felipe, la gente quedó atrapada en las líneas del metro. No hay, por supuesto, operación aérea, no hay servicio de energía, las comunicaciones son inexistentes. Me dicen algunos oyentes que han logrado hablar con algún familiar un par de segundos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, que esto es pregunta de la colombiana, ¿no? Se fue la luz y llamo a saber, dime que estás bien, sí, estoy bien. Entonces, la gente... Y Néstor, aquí en Portugal, que son tan tradicionales los tranvías eléctricos, pues también han quedado varados en la mitad de algunas calles. Claro, no, pues es que no hay ningún sistema público de transporte, pues porque allí, por supuesto, tienen una altísima dependencia del servicio de energía. Esto solo nos recuerda la vulnerabilidad que tiene cualquier país en caso de que la red eléctrica, recuerda lo que pasó hace poco tiempo en Chile, la excesiva vulnerabilidad que tiene hoy todo el mundo, todos los sistemas de la fuente energética. Es que, como lo decían aquí ahora medio en broma, diciendo, bueno, importante tener un teléfono fijo en la casa, pues nadie lo tiene, pero además pregúntese qué de su vida no depende de alguna conexión eléctrica, y entonces asuma que en algún momento, como está pasando en España, se va a apagar todo. Piense usted, hay que tener capacidades no electrónicas. Si aquí pasara todo, el agua inclusive, Felipe, depende, pues porque para bombear agua se necesita energía. Todo, absolutamente todo depende de la energía. Pero es difícil. Están convocando a un consejo extraordinario. Pero esto sí parece tercermundista, ¿no? Sí, Felipe, pero pasa, bueno, sí es que depende, Felipe. Sería tercermundista si es un daño, porque nosotros aquí tenemos un Chinomatic, ¿no? Un señor que prende y apaga los botones. Allá estamos hablando de un ciberataque, y si esto es un ciberataque, Felipe, sería el peor de los escenarios para Europa. Es difícil ubicar el daño, digamos, en las fuentes de energía. Esa zona de España en general y la que está siendo víctima del apagón ha sido, como ustedes lo han dicho desde por la mañana, surtida por energía nuclear. Esas plantas nucleares son de altísima sostenibilidad y eficiencia. Aurelio, perdóneme un segundo, que tengo comunicación con el aeropuerto de Barajas. Milagrosamente ha entrado una llamada. Don Lucas, buenos días. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Lucas Bobadilla es su nombre, ¿verdad? Sí, señor. Usted, don Lucas, me están informando aquí, ¿contestó de milagro el teléfono? Bueno, de milagro no, estamos intentando establecer conversación hace un par de minutos, pero sí es verdad que la señal va un poco mal. Sí. Don Lucas, ¿usted trabaja en dónde en el aeropuerto? Soy analista de operaciones en una empresa de cambio de moneda en Madrid Barajas, en la Terminal 1. Ok, ¿Y cómo está la situación en Barajas en este momento, en el aeropuerto? Ahora mismo un poco más normalizado. Es cierto que duramos casi 2 horas sin energía, pero parece ser que al menos aquí en el aeropuerto ya todo vuelve a la normalidad un poco. ¿Usted está viendo que ya se están reanudando los vuelos? Realmente no sé si dejaron de salir y de llegar vuelos. Lo que sí es cierto es que a nivel facturación de maletas y de check-in estaba todo caído, entonces más allá de eso no tengo mucha información tampoco. Ah, claro, es que sin energía no pueden facturar, no pueden hacer el check-in, no pueden hacer nada, y las maletas quedan pues literalmente varadas. Usted, don Lucas, en su casa de cambios ¿tiene algo de energía? ¿Tienen planta o cómo hacen? El aeropuerto tiene energía, o sea, tiene generadores de energía. En las oficinas de cambio como tal siempre tuvimos energía, pero a nivel administrativo, en las oficinas administrativas seguimos sin energía ahora mismo. Sí, don Lucas, teníamos información de gente que estaba atrapada en los ascensores, que por cuenta de este apagón quedaron allí suspendidos. ¿Usted tiene algún reporte? ¿Conoce si hay gente atrapada en los ascensores en el aeropuerto? Ahora mismo yo diría que no, pero sí es verdad que cuando hicimos la evacuación, algún ascensor alcancé a ver con gente atrapada. Pero repito, tampoco no hubo mayor, llamémoslo, escándalo porque le liberaron pronto, pero sí es cierto que estaban atrapados. Sí, don Lucas, ¿usted tiene alguna teoría de por qué inclusive sitios como el aeropuerto de Barajas o el metro de Madrid o los metros o grandes empresas que deberían tener plantas de energía, por qué tampoco están pudiendo funcionar?
No, la verdad no, Néstor, no sabría decirte, no sabría responder esa pregunta. Sí. Don Lucas, hay un tren dentro del aeropuerto allí en Madrid que lo lleva lleva a los viajeros desde la terminal 4S, si mal no recuerdo, hacia las otras terminales. ¿Ese tren está funcionando? Pues como te digo, yo trabajo en la terminal 1 y realmente no estoy al tanto si ese tren funciona. Yo diría que en principio no, porque literalmente todo se apagó, así que seguramente si el metro de Madrid no funcionaba, dudo mucho que se funcionase. Y con un apagón general de este tamaño del que ustedes están viviendo, ¿ha llegado alguien, don Lucas, a darle instrucciones, a decirles a ustedes qué deben hacer? A nivel empresa gestora de aeropuerto no, pero a nivel interno de mi empresa sí lo estamos siguiendo el Pero usted está, protocolo para estas situaciones. ¿Usted está metido en su cubículo en la casa de cambios? No, estoy ahora mismo hablando con ustedes, estoy al aire libre, pero que nadie ha venido a decirnos nada realmente. Ok, don Lucas, ¿usted dónde nació? En Bogotá. ¿Hace cuánto? Hace 28 años. 28 años. ¿Y hace cuánto vive en Madrid? Hace 2 años y 2 meses, más o menos. Ah, pero hace relativamente poco. Sí, hace poco. Porque tiene gran acento español, ¿no? Eso me dicen mis papás, lastimosamente, que se me está pegando mucho. Sí, se le Espero está. que no se me siga pegando. Sí. Don Lucas, un gusto saludarlo. Gracias. Gracias, igualmente. Dato final desde Lisboa sobre el apagón. España y Portugal, hay algunas versiones de que están comenzando a superarlo. Luis Carlos. Pues hay una versión que está circulando en información y aquí María, que administra los peajes donde estamos, le llega información de que hay un incendio al sur de Francia y que esa podría ser la causa de la falla en el sistema de interconexión eléctrica. Están apuntando ahora las investigaciones a este incendio que se produce en el sur de Francia, Néstor. Bueno, aquí vamos a ver muchas versiones de aquí en adelante. Incendio, fallas en una central nuclear, que fue ciberataque. El Consejo de Ministros de Portugal está anunciando también reunión de carácter extraordinario, como lo había hecho hace algunos minutos el gabinete del presidente Pedro Sánchez. Repito, para quienes llegan a esta hora, la noticia urgente es un apagón histórico, inédito, que afecta a toda España, parte de Portugal y parte de Francia. Estás escuchando Blue Radio. Así como todos los días estamos atentos a qué comemos y decimos que sin una alimentación balanceada no podemos estar sano, también tenemos que estar atentos a lo que consumimos emocional, espiritual, existencialmente. ¿Qué consumes? ¿Qué ves tú? ¿Qué es eso que impacta tu mente, que impacta tu corazón? Somos lo que consumimos. Ten cuidado, sé crítico, sé crítica. Ten la capacidad de decir, esto me afecta, esto no lo quiero. Ten la capacidad de decir, me está dominando, me maneja mis emociones, me excita hacia la violencia, hacia el fanatismo. Sé muy crítico para que puedas ser una persona feliz. Hoy te pido que cuides lo que consumes. Tú sabes. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo va a poner a dar explicaciones a Vladimir Fernández, hasta febrero del año pasado, que fue secretario jurídico de la presidencia de la Casa de Nariño, para emprender la campaña que 8 meses después, es decir, el 17 de octubre, lo llevó a ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional. Su elección es lo que está en tela de juicio esta mañana por cuenta de unas conversaciones, unos chats entre Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, Iván Name, que fue presidente del Congreso, y él. Las conversaciones sugieren la mediación de Ortiz, que está acusada por la Fiscalía de llevarle 3.000 millones de pesos en efectivo a Name para impulsar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora, al parecer, para impulsar la elección de Fernández. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya tenemos las 7 de la mañana, 35 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga y poner en blanco y negro el panorama de la fase del todos contra todos, que tiene el panorama pintado de azul para el liderato. Sí, Millonarios ganó 2-0 frente al Atlético Bucaramanga, se jugó en el Américo Montanini, en la casa de Leopardo, y Daniel Ruiz fue el gran protagonista, el autor de los 2 goles para la victoria del conjunto embajador, el primero de penal y el segundo en una acción colectiva que le permite a Millonarios llegar a 30 puntos y con la diferencia de gol de más 10, estar al tope en el primer lugar de la tabla. Más allá de la victoria, más allá del partido, lo que más inquietó fue el suceso al minuto 75, el choque de cabezas entre Luciano Pons, el delantero del Bucaramanga, y Carlos Henao. Lo cierto es que allí en la disputa el que llevó la peor parte fue Pons. Terminó ingresando la ambulancia para llevarlo al hospital. Hubo momentos de pánico frente a la realidad del delantero Leopardo. Y lo cierto es que el primer reporte habla en positivo, de un jugador que está estable, que los chequeos han resultado positivos y que el seguimiento será total a este trauma cráneoencefálico. Eso es lo más valioso, que la salud de un jugador, de un ser humano como Pons, esté en recuperación y sin dificultades tras este suceso. El otro ganador de la jornada dominical fue el América de Cali. Fue en el Clásico, superó 2-0 al Deportivo Cali. Rodrigo Holgado y Sneider Mena fueron los autores de los goles de La Mechita. Un América que con la victoria ha llegado a 29 puntos y que también toca ya la puerta de la clasificación a la fase de los cuadrangulares semifinales. Buen triunfo para el América, que recupera el camino en la ruta a las instancias decisivas del campeonato para tener la cabeza más tranquila y pensar también en lo que será su continuidad en la Copa Sudamericana. Fortaleza empató 0-0 con el Medellín. El poderoso también está en la fiesta de los 8. Santa Fe, que también está adentro, que es séptimo con 24 unidades, también empató 0-0 frente al Boyacá Chico. Es decir, el panorama de la liga tras 16 fechas y aún en desarrollo esta jornada tiene líder a Millonarios con 30 puntos, más 10 en la diferencia de goles decíamos. Segundo Junior con 30, cayó en casa del Deportivo Pereira 1-0, tiene más 9 en el ítem de la diferencia de gol. Tercero es América con 29, cuarto Nacional con 28, más 14 en la diferencia de gol, también tiene 28 puntos el Medellín, que es quinto con más 11. Sexto Tolima con 26, el Tolima que ganó este fin de semana ante la Equidad 2-1, séptimo Santa Fe con 24 y octavo el Pasto con 23 puntos, pero ojo, con 23 puntos esa plaza está apretada. El equipo nariñense tiene más 3 en la diferencia de gol, Cali tiene 23 puntos, es noveno con más 2 en ese ítem y décimo Once Caldas con 23 puntos y 0 en la diferencia. Mañana tendremos a Nacional frente al Deportivo Pasto, una victoria del verde, lo aseguran los cuadrangulares semifinales, y al Pasto un triunfo como visitante lo pondría en la parte intermedia de ese lote, de ese grupo de los 8. Hoy en Inglaterra siguen las celebraciones, la fiesta por la capacidad del Liverpool, de Lucho Díaz, el colombiano, que se convierte además en el segundo compatriota que gana la Premier tras Juan Guillermo Cuadrado. Lo hizo con el Chelsea en el 2015 y fue jornada redonda para Lucho, para el Guajiro. En el partido frente al Tottenham marcó el empate, el 1-1, y luego fue gran protagonista en el compromiso que le permitió terminar celebrando con la bandera, con la tricolor amarrada a la cintura en medio de esa fiesta, donde además consigue su primera Premier League, sumando a la consecución de 2 copas de la Liga, a una Community Shield y una Copa de Inglaterra. Es decir, son ya 5 títulos para el hijo de Barrancas, que brilla en Liverpool a sus 28 años, el jugador que salió de una selección indígena y que ahora llega a la gloria con un histórico de la Premier. Llegó en 2022, les decíamos, son 5 títulos para Lucho, 43 goles, 28 de esos 43 en la Premier. Y atentos, porque el futuro de Ancelotti parece clarificarse paso a paso. Minuto a minuto, tras la caída en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, todo pinta para que su salida del Real Madrid sea inminente. Va a ser escalonada, la van a hacer de manera respetuosa. Eso es lo que indica la prensa en España, y que en paralelo a la salida del Madrid
se está cosechando, está finalmente muy avanzado el proceso de negociación para que Carlo Ancelotti sea el próximo técnico de Brasil. De ser así, en junio comenzaría la historia de Carleto, del míster, del gran campeón con el Real Madrid, del italiano, al frente de la selección brasileña, pensando en el Mundial del 2026. Lo veremos. Más adelante hablaremos de tenis, de la NFL, del fútbol americano con un colombiano protagonista y mucho más a esta hora en Mañanas Blue 7:40. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. La crisis del orden público se agravó en los últimos días en el país con la arremetida terrorista de la mayoría de los grupos criminales con los que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos o negociaciones de paz. El hecho más grave ocurrió en el departamento de Guaviare, luego de la emboscada cometida por las disidencias de alias Calarcá contra una patrulla del ejército que dejó 6 soldados asesinados y otros 3 heridos. Este hecho deja muy mal parada la suspensión de operaciones militares contra ese grupo, firmada por el ministro de Defensa el pasado 17 de abril y que tiene vigencia hasta el 18 de mayo. El ministro aseguró que a estos grupos no solo llegaron 4.000 o 5.000 indígenas, la cifra no es totalmente cierta, sino, Felipe, van a llegar otros 10.000 u otros 15.000 indígenas esta semana a la Universidad Nacional de Bogotá. Así que los que hay, más los que vienen, los de la minga indígena, para acompañar al gobierno en las manifestaciones del próximo jueves, Día del Trabajo, que es un acto, por supuesto, lanzamiento de la campaña política para la consulta popular que quiere el presidente Gustavo Petro. Sí, eso se puede volver en un momento incontrolable, ¿no? El Felipe, 1 de mayo. No, y lo de esta semana en la Universidad Nacional casi inevitablemente producirá la suspensión de clases en la universidad. Pues con indígenas, con los bastones de mando, con los machetes, 15.000 o yo no sé cuántos van a llegar. Obviamente las clases van a ser muy difíciles, digo prácticamente imposibles. El profesor Diego Torres es el representante de profesores en el Consejo Superior de la Universidad y estuvo anoche haciendo un recorrido. Profesor Torres, buenos días. Hola, Néstor, Felipe, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio, muy buenos días. Profesor, primero, ¿usted tiene alguna cifra, algún aproximado de cuántos indígenas han llegado hasta este momento a la universidad? Le puedo decir con toda seguridad que tenemos entre 2.000 y 5.000 indígenas en este momento, comunidades indígenas en este momento dentro del campus de la universidad. Sí. Y otro dato muy importante, y porque lo vi y lo puse en mis redes, es muy intimidante la situación dentro de la universidad. Muchos bastones de mando, muchos machetes, actitudes para toma hostil de los edificios, es decir, una situación muy preocupante, y en este momento inclusive se reportan algunos enfrentamientos de algunos alumnos con miembros de las comunidades indígenas en algunos de los edificios. Sí, eso no va a salir bien. ¿Y por qué están esos enfrentamientos o esas tensiones entre indígenas y estudiantes, profesor? Pues primero por la improvisación misma de la administración y en general la logística. Nosotros no nos esperábamos la llegada de las comunidades indígenas. Insisto, bienvenido el derecho a la protesta, pero el lío es que se está pasando por encima del derecho a la educación, la movilidad y el trabajo. El domingo recibimos con mucha sorpresa a la comunidad académica que se había efectuado un proceso de negociación y que las comunidades indígenas iban a llegar. Y en el mismo comunicado oficial decía que solo se les iba a dar el espacio de la concha acústica. La verdad es que eso en la noche de ayer escaló y hay más de 10 edificios tomados, el CIT, el de Ingeniería, el edificio de Artes, el León de Grave, el cual fue violentado. Yo mismo fui testigo de cómo se hacía la toma sistemática de los edificios. Perdóneme, hago el paréntesis. ¿Se metieron al auditorio, al León de Grave? Tengo entendido que sí. Yo le puedo confirmar que ayer en el auditorio se ingresaron de forma violenta al hall principal del auditorio,
y muy seguramente ya es posible que estén dentro del auditorio. Si no lo están, en todo caso, sí hubo vulneración al edificio como tal. Que está recién remodelado, el bellísimo auditorio del León de Grave, ¿no? Tal cual, que es una obra magnífica, sí, con probablemente la mejor acústica de Colombia. Mejor dicho, con la gravedad de lo que significa todo lo que usted está relatando, yo espero que no se vayan a tirar, y me disculpa la expresión, que no se vayan a tirar el León de Grave. Sí, a mí lo que me preocupa, Néstor, es un poco más allá, le cuento. Como ustedes saben, vivimos una situación muy anormal en la Universidad Nacional, y me preocupa la instrumentalización misma de la universidad, e inclusive más allá. Me preocupa que de la misma manera como inicialmente se dijo que solo se iban a dar un espacio muy pequeño y ahora tenemos más espacios, que venían por un par de días, luego esto se alargue más y llegue a una situación insostenible en la cual algo que se hace por razones humanitarias se convierte en un gran inconveniente de que no tengamos clases en la Universidad Nacional, y ya sabemos que tenemos muchos inconvenientes en la universidad. Profesor, ¿hoy hay clases en alguna facultad de la Universidad Nacional en Bogotá o está suspendido el servicio académico este lunes? En principio hay clases. No, yo le acabo de pedir a la universidad que haga una llamado y una clarificación total a cuál es el estado que tenemos, porque hay edificios a los que no se pueden entrar y son edificios de aulas. Por ejemplo, el edificio de aulas de ingeniería no se puede entrar, el edificio del CIT no se puede entrar. Enfermería hay inconvenientes, y es intimidante para los estudiantes pues llegar y ver lo que se está viendo, como les decía, con bastones de mando allá en la entrada, no se compadece con lo que es la academia. Profesor, en principio hay principio de clases. Sí, en principio hay clases. Estamos viendo las imágenes en el canal de YouTube Yendito de las carpas ubicadas en la concha acústica. Lo que usted nos dice es que en edificios como el de ingeniería, el de enfermería, adentro de los edificios están también ubicadas carpas con presencia de indígenas. Sí, en este momento, de hecho, yo tengo a disposición varias fotografías que me han enviado la comunidad. Tenemos Torre Central, Museo de Arte, Sociología, Enfermería, Ingeniería Antiguo, Medicina, nuevos espacios para las artes, León de Grave, Químicas Humanas, CIT, tomados. Es decir, de un espacio pasamos a más de 12 espacios. Sí, profesor Torres, quisiera preguntarle por el compromiso de los indígenas a cambio de que la universidad les prestara la sede, porque tengo en mi poder un comunicado firmado por Carolina Jiménez Martín, que es vicerrectora de la sede de Bogotá, donde dice que es entre el préstamo entre el 27 de abril y el 2 de mayo y que las organizaciones indígenas asumieron una especie de compromiso, entre ellos permitir que se desarrollen las clases. ¿Quién para estos efectos vigila el cumplimiento de esos acuerdos? Yo no lo sé. De hecho, el mismo comunicado ya sabemos que se está incumpliendo, porque se había hablado que solo se iba a dar el espacio de la concha acústica, que ya es bastante limitado, y nosotros, como les acabo de dar, tenemos una lista de más de 12 edificios tomados. No hay claridad de quién es el que efectúa una interventoría sobre esos acuerdos. Yo le acabo de pedir al profesor Leopoldo Murillo, a la profesora Jiménez, que sean claros con la información que se le da a la comunidad universitaria, porque se están generando tensiones innecesarias y me preocupa mucho el estado de negación en el que están, diciendo que nada está pasando cuando dentro del campus las cosas sí están pasando. Sí, profesor, ¿en qué facultades no habría clase por sustracción de materia? Es decir, porque los edificios están siendo ocupados por los indígenas. Usted nos daba la lista. Entonces, el edificio viejo de ingeniería está ocupado. ¿En qué otras facultades sería difícil hoy tener clases en la Universidad Nacional? Me comunican que con toda seguridad medicina e ingeniería no tiene clase porque están literalmente bloqueados. Sé también que hay dificultades para el caso de enfermería, que a pesar de que están en el hall, me dicen que se puede con cierta limitación se puede acceder. Me preocupa es nuevamente que se están produciendo ciertos enfrentamientos entre estudiantes y las personas de las comunidades. Mire. Sabe también que me preocupa muchísimo, que me deja la llegada de personas con los rostros cubiertos. También me preocupa mucho eso, porque pues en la academia los rostros cubiertos dan miedo. No, pues claro, ahí tiene además la Universidad Nacional la permanente presencia de los capuchos, que lo que hacen es causar alteraciones del orden público
cuando hacen tropel, y es algo histórico, digamos, es algo que ha ocurrido durante mucho tiempo. Profesor, hay reportes, quiero preguntarle si esto usted lo tiene confirmado, de indígenas con presencia de armas blancas en los pasillos de la universidad. Yo le puedo decir que es así porque yo lo vi el día de anoche, con bastones de mando muy intimidantes, haciendo formaciones militares y con machetes. Yo le puedo decir en este momento, con pruebas, tengo fotografías, videos. Yo mismo hice un recorrido por el campus el día de anoche. Yo te puedo confirmar que así fue, Ricardo, así fue. Mire, el rector Múnera está publicando el comunicado, hace 11 horas publica el comunicado del acuerdo al que se llegó por parte de la Alcaldía de Bogotá con la Universidad Nacional, dicen ellos, y el acuerdo decía claramente que los indígenas iban a estar ubicados en la concha acústica. Este es un evidente incumplimiento del acuerdo, porque usted nos está reportando que los indígenas están por fuera de la concha acústica. Pues todos los edificios no solo en ese sitio de la universidad. No solamente eso, anoche yo lo escuché porque yo estaba ahí, en una formación que era una formación tipo paramilitar. Dijeron que iban a pedirle todo el campus de la Universidad Nacional para los eventos que iban a tener. Es decir, aquí hay un evidente incumplimiento y además a mí me preocupa mucho que lo que yo estoy viendo no son mujeres y niños, no, estas son hombres, adultos, ya pertenecientes a comunidades indígenas, claro, pero en actividades eminentemente intimidantes, muy intimidantes. Esto no, y eso yo sí quiero, profesor, yo sé que duele decirlo, pero es fuerte. Sí. Déjeme hacerle esta pregunta para terminar, porque usted a lo largo de esta entrevista ha dicho que son amenazantes, intimidantes. ¿Esas amenazas y esa intimidación son cómo? ¿En forma de qué? ¿Qué es lo que usted ha visto? Es que es difícil, imagínense, andan en grupos, no sé, es posible que ustedes hayan tenido acceso a algunos de los videos. Hay, por ejemplo, hacen formaciones tipo formación militar, andan en grupos y todos andan con bastones de mando y con machetes en grupos de 10, 15 personas. Ayer veíamos un desplazamiento cuando se dirigían hacia el León de Grave, y es una cantidad de personas que fácilmente pueden pasar más de las 1000 personas corriendo todas con bastones de mando y machetes dentro del campus de la universidad. O sea, imagínese usted llegar a una universidad, a un colegio, y usted ve ahí un grupo de personas en formación militar. O sea, es intimidante. Y yo no niego que sean de las comunidades indígenas, pero se está instrumentalizando la Universidad Nacional. Y aquí hay una cosa aún más seria de lo que se está diciendo. Vale, es el profesor Diego Torres, que es representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, hablando de la situación atípica, peligrosa que se está presentando. Una última pregunta, profesor, porque algunas informaciones que tienen en su poder las autoridades hablan de la posibilidad de que los indígenas no tengan fecha de regreso prevista para el 2 de mayo, como dice el comunicado de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, sino que podrían quedarse de manera indefinida. ¿De eso se ha hablado? ¿Usted pudo escuchar sobre eso anoche? No, yo no tengo esa información, pero dado que ya hay incumplimiento de los acuerdos en cuanto a los espacios utilizados y la cantidad de personas, es una posibilidad que no se puede descartar. Eso puede pasar y yo honestamente creo que va a pasar. Sí, pues es que la Universidad Nacional hoy está convertida, parece la sede alterna de los resguardos de la minga indígena. Es el profesor Diego Torres. Profesor, le agradezco estos minutos y mucha suerte. Quedo pendiente de si hay clases hoy. Me da la posibilidad, la impresión de que hay pocas posibilidades, ¿verdad? Vamos a ver, esperemos. Lo importante es que los estudiantes y la comunidad académica tenga la seguridad de poderse movilizar dentro del campus, honestamente. Considero que no están dadas la situación para que haya clases, las condiciones para que sean clases. Muy intimidante. Sí, pues muy difícil que entren miles de estudiantes a encontrarse con estos miles de indígenas. Tal vez más indígenas que estudiantes va a haber esta semana en la Universidad Nacional. Profesor, gracias. Ok, bueno, a ustedes muchísimas gracias y a todos los oyentes. Gracias. Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional. Felipe, así es la preparación de cara a los actos del gobierno el jueves de esta semana, Día del Trabajo. Sí, dos inquietudes me asaltan, Néstor, después de oír al profesor Torres. La primera,
si vemos, o por lo que él dice, pues que algunos están armados y tal y con machete, la entrada de la fuerza pública no está justificada toda vez que esto no tiene nada que ver con la autonomía universitaria. Felipe, se la resuelvo rápidamente. No hay ninguna posibilidad. Evidentemente que no, pero pues si estamos hablando de que podría estar en peligro la vida de los estudiantes, una, y dos, esto definitivamente, y ya no es inquietud, es una afirmación que va a hacer, esto tiene que ver con la mini reelección que planteó el viernes el ministro Benedetti, de la cual trató de reversar y tal. No, Néstor, esto arrancó y estos indígenas van a entrar al Congreso con el presidente Petro el 1 de mayo. Lo de la mini reelección, Felipe, fue que se le chispoteó a Armando Benedetti, el ministro de la Política en Colombia, ¿no? Porque después salió a negar o a matizar lo que había dicho en un acto que había sido Ricardo. No se equivoquen, Néstor. Originalmente en eso Casanare, ¿no? Sí, señor, así es, tal cual. El evento lo que había pasa sido es que inicialmente allá. Traduzca usted, Felipe, qué quiere decir para estos efectos mini reelección. Sí, realmente se enreda el ministro porque luego dice que él no hablaba de mini reelección en el sentido de la reelección del presidente Petro, sino en el sentido de que salieran adelante sus reformas. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero pues tiene que ver. Yo creo que tiene razón, eso no hay que darle muchas vueltas al tema. Claramente, digamos, en la política pues se trata de saber si los gobiernos tienen apoyo en las políticas públicas o no, y en las elecciones, entre otras cosas, lo que fundamentalmente se define es si esas políticas tienen continuidad o no, independientemente de si, como en el caso de Colombia, está prohibida la reelección presidencial y la persona, digamos, que encabeza esas políticas públicas que en algún momento determinado lleva el gobierno, es el propio presidente Héctor, u otro. Es que es el ministro del Interior que no habló de plebiscito alrededor del gobierno, que no dijo que esto es una validación de las políticas del gobierno, utilizó la palabra mini reelección. Sí, quizás se debe rajar, digamos, en precisión de conceptualización jurídica para distinguir entre el plebiscito y la mini reelección, pero en el fondo eso siempre es lo que hay. Por decir cualquier cosa, por recordar una cosa que los más viejos tal vez recordamos bien, por ejemplo. Eso es lo que siempre hay cuando ha habido aquí mini reelecciones. Yo asumo, Néstor, que la Constitución en Colombia está vigente y que el presidente de la República no se puede reelegir. Entonces, pues no me voy a poner a darle Por eso, pero usted me dice... no me voy a poner a darle... la Constitución tampoco hay... Me dice Héctor, no me voy a poner a darle a las palabras del ministro del Interior... Blanco y negro al tiempo. No me voy a poner a darle a las palabras del ministro del Interior un alcance que no pueden tener. O sea, si lo que pretendemos es que el ministro del Interior y el presidente de la República y todos están conspirando para tratar de que el propio presidente Petro siga gobernando después del 7 de agosto del 2026, no, eso no es posible jurídicamente, pero ni sí inquieta que hablen tanto de reelección o de regreso de Petro al poder. El pasado jueves el presidente dijo en un evento en el departamento del Atlántico, en Soledad, que él iba... Pero hablemos de lo que dice el presidente. Claro, el presidente dijo, yo regresaré al poder cuando triunfe la revolución. En eso consiste la política, pero yo insisto, yo no me voy a poner a darle un alcance imposible a las palabras del ministro del Interior, porque si lo que él quería decir era que el presidente Petro lo pueden reelegir, pues estaba hablando bobadas, si eso era lo que estaba diciendo. Para usted y para mí, por supuesto que no hay reelección en Colombia, pero no quiere decir que no sea importante que el ministro, a 2 o 3 días de lanzar la consulta popular, diga que esta es la mini reelección. Usted le puede quitar toda la importancia del mundo porque me dice no tiene ninguna importancia porque es inconstitucional. Es que eso es lo grave. Tiene importancia. Néstor, ¿y sabe por qué utiliza la palabra mini reelección? Es inconstitucional. No tengo ni idea por qué utiliza la ¿Sabe por qué utiliza la palabra mini reelección? Porque el ministro del Interior sabe también, como lo decía Héctor, que la reelección no es posible, ni constitucionalmente, por eso, pero ni por ninguna vía. Entonces, la mini reelección es
tratemos que las políticas públicas que hemos defendido continúen adelante. Y hagamos campaña con recursos públicos. Y por eso realmente sigue sorprendiendo que los senadores que tienen un montón de proyectos de ley de reforma laboral en la Comisión Séptima ni siquiera le hayan dado trámite y le están dando semejante papayazo al gobierno y al presidente Petro para hacer politiquería con la causa de la reforma laboral. Y dele con que la culpa es de todos los demás. A ver, los leo. Felipe, ya que me metió en el tema de la mini reelección, quien quiera opinar sobre la frase de Benedetti, que es diciendo que estamos aquí presentando... Mire, léalos en conjunto. Claro. Léalos en conjunto, Néstor. Y retomo las palabras de Ricardo Espina. Es que el presidente la semana pasada dijo: volveré al poder cuando se haga la revolución. Ellos están en eso, no se Pero equivoquen. además, Felipe, yo ato 3 cabos. El primero, la mención a la mini reelección, que yo no creo que sea que se le chispoteó al ministro Benedetti, creo que es totalmente intencional para poner el tema. Segundo, el tema del presidente la semana pasada diciendo que volvería al poder. Y tercero, el punto en el que dijo que quería ir al Consejo de Seguridad para decir que Colombia había incumplido el acuerdo y que se necesitaba ampliar el periodo de implementación. Recordemos que que el acuerdo de paz hace parte del bloque constitucional y sería la herramienta, inclusive, paradójicamente diseñada por Álvaro Leiva en su momento, para poder ampliar el periodo presidencial. Entonces yo sí creo que ahí hay 3 puntadas que no podemos ignorar y que les abriría la ventana para quedarse no en un periodo completo, sino en una mini reelección, como lo dijo 8 de la mañana, 2 minutos. Ricardo, Álvaro. El ministro del Interior. Yo no creo que estuviera hablando de reelección como tal, por eso dijo mini reelección. Si fuera así sería la super reelección. Yo creo que es más lo que están planteando, la búsqueda de permanecer en el poder. Esto es un fenómeno típico de fenómenos políticos de caudillismos con pretensiones hegemónicas. Ya lo vimos en Colombia, esto no es nuevo. Eso fue lo que hizo exactamente el expresidente Álvaro Uribe en el 2010.